el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío. No temas, Nicolás, no temas, Daniel, no temas, Santiago, no temas, ¿cierto? María, no temas. Amén. No temas, no temas, dice. Siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amén. Amén. ¿Sí lo entendiste? Amén. Dice, cambia ese nombre de Jacob por el tuyo. Haz ese ejercicio. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, dice esta versión. No temas, siervo mío, Giovanni, en este caso su nombre, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amén. 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 ¿Recuerdan lo que hablábamos hace 15 días aquí, cierto? ¿Algunos recuerdan de lo que hablamos hace 15 días? ¿Se acuerdan más o menos de algo así rápidamente? ¿De qué se acuerdan? ¿De qué hablamos? Una partecita, no todos al tiempo, y a uno solo, por favor. Que Dios preparó la tierra para que nosotros la pudiéramos habitar. Ya, ahí les dieron una luz. ¿Qué más? Como es la palabra, que todo fue hecho por medio de la palabra. Todo fue hecho por medio de la palabra, ¿cierto? Y también recordamos de que Él se tomó el trabajo, ¿cierto?, de hacernos a cada uno de su propia mano. Y hace 8 días, el tema del cual hablábamos en la casa de fe era de que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros y que todo era hecho por Él y para Él. O sea, todos nosotros fuimos hechos por Él y para Él. Amén. Amén. Y ya enfocándonos ya para seguir el tema de hoy, es básicamente esto lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Ni tú ni yo somos un accidente. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quiere hablar el Señor en esta noche? ¿Se han visto personas que maldicen su vida? Y están trabajando y de pronto, ¿cierto? O están en un trabajo y se golpean y lo primero que hacen es maldecir su vida, ¿cierto? Y a veces no entendemos que esa vida que Dios permitió que nosotros tuviéramos no fue porque sí, y estamos maldiciendo el día en que nacimos, estamos maldiciendo la familia que nos tocó, estamos maldiciendo el trabajo que tenemos, estamos maldiciendo muchas cosas. Pero lo que Dios quiere en esta noche es que tú y yo entendamos que ninguno de nosotros, bienvenidos, que ninguno de nosotros fuimos un accidente. Que cada uno de nosotros, ¿cierto?, nuestros nacimientos no fueron por error. Y voy a decir algo que de pronto puede ser fuerte porque pudo haber pasado. De pronto una mujer que fue abusada, ¿cierto? Una mujer que fue abusada y de pronto viene un bebé. Quiero decirle que ese bebé no es un accidente. Así haya venido, como haya venido al mundo, no es un accidente. Porque Dios permite la vida. Entonces, la vida de nosotros no fue un error. Nosotros no fuimos un error de la vida. Nosotros no fuimos una casualidad. Nosotros no fuimos muchas veces planificados. Estamos allí en Jeremías, Isaías 44. Nosotros no fuimos tal vez planificados algunos. Algunos fue porque de pronto se gustaron nuestros padres y en el momento tuvieron una relación. Pero quiero decirte que a pesar de que no hayamos sido planificados, ¿cierto?, al Señor no le sorprendió nuestro nacimiento. O sea, Él no le cogió por sorpresa el día que ninguno de nosotros nacimos. Dijo, no, es que, ay, no, Él nació, no, eso fue porque pasó esto y pasó lo otro, no. Dios tuvo en su mente el momento, ¿cierto?, y Él lo estaba esperando. Él estaba esperando nuestro nacimiento. Yo lo que quiero
que tú y yo entendamos en esta noche. Dios estaba esperando que nosotros naciéramos. Eso no fue porque de pronto papá y mamá se gustaron solamente, sino que Dios estaba esperando el nacimiento. Y de pronto a veces se pregunta uno, bueno, ¿y por qué nació? ¿O por qué nací? ¿O por qué estoy aquí? Bueno, pues porque Dios ya lo tenía planeado. A Dios no lo sorprendió nada. Mucho antes de que nosotros fuéramos concebidos, ya nosotros teníamos vida, ya nosotros, el Señor nos tenía diseñados, digámoslo así. El Señor nos tenía planeados en su mente. Entonces yo decía, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar de que antes de que yo naciera Dios ya me tenía planeado? Ya me tenía estructurado. Entonces de pronto aquí yo podría de pronto poner un pequeño ejemplo. Podríamos tomar aquí en acá rápidamente. Pongamos acá a Nicolás ya que vino como invitado. Pongamos aquí a... Venga Daniel. Venga Nicolás. Venga en un momento. Entonces Daniel se va a hacer atrás de Nicolás y vamos a ver algo. ¿Cierto? Con Daniel y Nicolás. Entonces tú vas a quedar atrás de Nicolás. ¿Cierto? Entonces Nicolás va a agachar su cabeza, ¿cierto? Su cabeza. Y vamos a pensar que la cabeza de Nicolás es la cabeza, ¿cierto? De Daniel. ¿Cierto? Esconda acá su bracito, Nicolás. Y vamos a pensar que ¿cierto? Este es el brazo de Nicolás, ¿cierto? Pero acá este es el brazo de Daniel, ¿cierto? Y entonces vamos a poner, digamos, acá a Daniel, ¿cierto? Una pierna de Daniel y Nicolás esconde la otra pierna, ¿cierto? Imagínense a Daniel con el cuerpo de Nicolás, ¿cierto? Con partes del cuerpo, ¿cierto? Se vería raro, ¿cierto? Porque pues ya cada uno tiene una estructura, ¿cierto? Dentro de eso. Cada uno tiene una estructura. Ya pueden pasar allí. Yo decía, ¿cómo explicar esto? Pues yo lo explicaría a Dios, o el Espíritu Santo me decía, como le habla al pastor, ¿cierto? Que lo de nosotros, o sea, que Dios no nos creó por suerte o porque dijo, no, vamos a mirar a ver cómo va a salir Él. No. Él nos planeó a cada uno tal cual y como somos y como estamos. Y de pronto, a veces no estoy como, bueno, no sé su opinión, pero no estoy en acuerdo, de pronto muchas veces, de pronto cuando una persona quiere atentar contra su cuerpo. Cuando una persona quiere de alguna forma cambiarse algo. Y usted se mira y dice, no, es que yo no hubiera querido tener la nariz que tengo, yo no hubiera querido tener la cara que tengo, a mí me hubiera gustado ser más alto, a mí me hubiera gustado ser más fornido, a mí me hubiera gustado... Pero usted no sabe que a Dios lo que le gustaba era usted tal cual y cómo es. O sea, yo estoy seguro de que el Señor no diría, no, yo quiero que él tenga la cabeza de este, el otro tenga la pierna de este, y el otro tenga esto de este, porque Él nos formó a cada uno en particular, desde antes, desde mucho antes. Hoy una compañera decía, es que mi hija está cumpliendo 5 meses hoy. Y ella iba contenta y que no, que iba a celebrar, que 5 meses, y yo le decía algo, ¿no? Ella tiene más de 5 meses, le decía yo. Usted tiene que anotarse esto también. Si usted tiene, no sé, 40 años, tuvo 7 meses en el vientre de su mamá, entonces usted tiene 40 años y 7 meses. Porque desde el momento en que Dios lo puso a usted dentro de su mamá, hay una vida. Hay una vida, y hay una vida creada por Dios, y de pronto, lo que sucedió de pronto acá con don Armando y doña Maritza. Ellos planeaban, vamos por 2 hijos. Y cuando salió esto le salió un paquete doble, ¿no? Pero Dios aún, a pesar de que fuera ese paquete doble, ¿cierto? Cada uno tiene sus rasgos en particular. Uno los ve, hasta yo los confundo a veces, ¿cierto? Pero todo está definido en cada uno de ellos, y todo está definido en cada uno de nosotros.
Amén. Mucho más antes de que fuéramos concebidos, nosotros fuimos diseñados por Dios. Y tienes, digamos la bendición de que Dios te creó, ¿cierto? Y de que el Señor, aparte de que te creó, Él va a cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Amén. Tenemos un propósito. Entonces, Dios no me diseñó a mí para hacer lo que está haciendo la hermana Maritza. Él la diseñó a ella para que estuviera en este momento trabajando su costura. Y yo esté trabajando en otro lugar, ¿cierto? Y cada uno de nosotros está haciendo algo diferente. O sea, Dios se tomó el trabajo de buscar un propósito. Y no solo propósito, digamos, en cuanto al trabajo. No solamente propósito en cuanto al estudio, no. Sino propósito también a nivel espiritual. A nivel espiritual. Dios diseñó cada una de las características de tu cuerpo. Entonces no hay por qué quejarnos, porque Dios, cada característica que Él puso, o sea, no es lo mismo ver a Andrés, ¿cierto? Andrés Quiñones, al Bessi, no es lo mismo verlo a él que verme a mí, ¿cierto? Porque Él tiene unas características, tiene unos rasgos, ¿cierto? Entonces Dios le dio el color de piel a cada uno de nosotros. Entonces él puede ser blanquito, ella puede tener pecas, el otro, ¿cierto? Él nos dio un color de piel, una tez, ¿cierto? Y todo detalle, y tal como Él lo hizo, fue como Dios quería. Como Dios quería. Y pudiera decir esto, aunque a veces la gente dice eso es maldición, no sé qué, de pronto pienso yo que cuando hay un niño especial, que nace un niño especial, y la mamá se queja de porque nació ese niño especial, ¿cierto? Que alguna vez había una mujer ahí en el trabajo que tenía una niña especial, ya tenía 15 años, ya casi no la podía cargar. Y decía, yo entendí algo a Dios, y Dios me dijo, es que ella es así, porque no habría otra mamá que la cuidara como usted la está cuidando. Y la hizo a ella de esa forma porque no había otra persona. Y aún ese tipo de personas tienen un propósito para nacer en la vida. Ay, no, pero es que ellos no hacen X o Y cosas. Pero un niño de esos, en medio de un hogar, hace muchas veces que el hogar sea a veces difícil, pero a veces es lo que más une a la familia. Entonces Dios procura, y todos y cada uno de nosotros nacemos con ese propósito, con rasgos diferentes. Él dispuso todos los talentos naturales que usted tiene dentro de usted, así como uno es bueno para cultivar, ¿cierto? Otro será bueno, no sé para qué es lo que está haciendo ahorita, y cada uno de ustedes para enseñar, no sé totalmente los talentos, pero todos esos talentos que cada uno de ustedes tiene, Dios los dispuso para usted. Yo no puedo cocinar como María cocina, ¿o no? Tal vez ella no podrá manejar una máquina como la que yo manejo en el trabajo, pero esos son talentos que Dios puso, y yo quiero y el Señor quiere usted en esta noche de que Dios lo hizo usted con un propósito, que Dios sabía el día en que usted iba a nacer, y que Dios sabe el día en que usted va a morir también. Es el único que sabe. Cuando nos despreciamos a nosotros mismos, estamos despreciando lo que Dios quiso hacer en cada uno de nosotros. Dios planificó también tu lugar de nacimiento. Y quisiera hacerles una pregunta acá. ¿Cuántos se quieren ir del país? Sin miedo. ¿Cuántos se quieren ir del país? ¿Hay alguien que se quiere ir del país? Nicolás se quiere ir del país. ¿Quién más se quiere ir del país? ¿Nadie más? Bueno, solo Nicolás se quiere ir del país. Daniel está entre que sí y que no, se quiere ir del país. Mira que Dios planificó eso. La tierra donde tú naciste, tu pueblo, tal vez los que nacieron en un pueblo, en un corregimiento, no sé, en un departamento, en una ciudad, bueno. Dios planificó a dónde tú ibas a nacer. Y hay veces, o sea, respetando la opinión de los que quieren salir del país, hay personas que quieren salir del país porque ya no pueden vivir en su país. O sea, si tú vas ahorita a lo que está pasando con Israel
Palestina. con Palestina, con estos países, esa gente, muchos de ellos ya no quieren vivir allá. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios es cruel y los puso a ellos allá? Pero aún en medio de eso dicen que es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y a veces no sabemos el entorno de donde estamos, ni por qué Dios nos puso acá en este lugar, pero Dios lo planificó. Tal vez no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora, y estuviéramos experimentando, tal vez don Armando no tendría esta casa aquí, tal vez tendría, no sé, una finca, o bueno, no sé. Pero Dios permitió que él viviera acá y estuviera acá y planificó el lugar donde él estaba, donde él naciera, y así con cada uno de nosotros. Entonces nada de lo que Dios ha hecho es un accidente en nuestra vida, ni tú eres un accidente, Dios lo planificó todo. Aún más impresionante es que Dios decidió cómo nacerías, porque hay personas que nacen antes de tiempo, hay personas que nacen en un carro, hay personas que nacen, digamos los indígenas, ¿cierto? Que nacen en un potrero, en un valle, en una selva, ¿cierto? Y Dios lo planificó así. Entonces no hay razón para procurar de pronto maldecir nuestra vida. Algunos maldecimos a nuestros padres, o algunos decimos, ¿por qué yo nací en ese hogar? O porque yo mismo, soy sincero, yo mismo alguna vez me pregunté, pero oiga, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué nací allá? O sea, yo debería haber, no sé, yo debería tener plata, yo debería tener, ¿sí? O mi papá y mi mamá deberían tenerme mejor, o yo hubiera podido estar mejor, es que mi papá no hizo esto, es que mi mamá no hizo esto. Pero aún, siendo nuestros papás como son, o como estén, Dios sabía de que ellos tenían el ADN, ¿cierto? El ADN para que usted y yo fuéramos formados. Para que usted y yo fuéramos formados, no se me distraigan. Entonces lo que papá y mamá hicieron contigo, Dios ya lo tenía de antemano, que era lo que tenía papá y mamá para que tú nacieras. Y era la forma en que Dios tenía el plan para que naciéramos cada uno de nosotros. Aunque nuestros padres a veces, digámoslo así, sean ilegítimos, a veces no tenemos nuestros propios padres, no hay hijos ilegítimos, siempre hay un padre para ese hijo, independientemente de cómo. Entonces, tenga usted en cuenta esto. Para los que ya creemos en Jesucristo, somos hijos legítimos de Dios. Legítimos de Dios. Y tú eres un hijo legítimo de Dios. Y si has nacido en un hogar de pronto donde no entiendes por qué naciste allá o cuál es tu situación, y a veces te aburre, ¿cierto? Por la situación. O a veces ya te cansan tus papás porque están viejos, que porque toca llevarlos al médico, que porque toca darles para un examen, que porque toca darles para un mercado. Agradece a Dios. Porque muchos a este tiempo ni siquiera llegaron a conocer a un papá o a una mamá. Y a veces nos quejamos de los que tenemos. Pero Dios planeó aún esos papás para que por medio de ellos Dios pudiera completar su plan de hacernos a nosotros. Si lo has pensado, a veces no hay justicia de pronto de nuestros papás hacia nosotros, pero Dios aún en su misericordia lo es así. El propósito divino de Dios tuvo en cuenta aún que nosotros íbamos a tener fallas, como hijos, ¿cierto? O como creación, bienvenido. Pero aún así, bienvenido. Pero aún así Dios, ¿cierto? Tuvo en su misericordia ponernos en un país, tuvo en su misericordia ponernos en una familia, tuvo en su misericordia darnos unos papás que tal vez nosotros no creamos que son los mejores, pero todo porque tiene un propósito. Dice la palabra del Señor: de un solo hombre hizo a todas las naciones, para que iban en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en donde deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario. Hechos 17:26. También dice la palabra. De pronto, para que entendamos esto ya para terminar. Todos, los animales, las plantas, todo lo que fue creado fue con un propósito, ¿cierto?
Y tú que fuiste pensado por Dios, fuiste creado con un propósito, dice que desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios 1:4, dice, Él estaba pensando en nosotros y se había disparado, expuesto para que fuésemos, no me puse las gafas, Efesios 1, ¿qué? 1:4. Efesios 1:4. Léala allí rápido porque ya se me agotó. Dice Efesios 1:4, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia consagrados a Él sin culpa por su amor. Dice, en esta versión dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había disparado, expuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Si entendemos esto, mucho antes de la fundación del mundo, el enfoque que Dios tenía, digamos, en nosotros era un enfoque de amor. O sea, nosotros somos el enfoque del amor de Dios, por decir algo. Nosotros somos lo que propicia el amor en Dios. Somos como lo que propicia el amor en Dios. Entonces la invitación en esta noche es de que tú ames y te ames también, ¿no? Ponte de pie y quiero que tengas esto en tu mente, no eres una